Hola. Hoy quisiera hablarte sobre uno de los presidentes más importantes del país, Irigoyen. ¿Te parece si lo conocemos mejor? Antes de la ley solo votaban unos pocos. Las elecciones eran manipuladas a través del fraude electoral. El voto era masculino y cantado, pero habían grandes problemas para los votantes si su voto no coincidía con el que dominaba su circuito electoral. Además, usaban los votos de los muertos, quemaban urnas y falsificaban padrones, entre otras cosas. El 10 de febrero de 1912 fue sancionada la Ley número 8871, mejor conocida como la Ley Sanz Peña, que establecía el voto secreto y obligatorio para todos los hombres mayores de 18, además del uso de padrones electorales. El principal objetivo fue combatir el fraude, que era lo que venía ocurriendo en los gobiernos anteriores, donde quedaban excluidas la mayoría del pueblo a la hora de votar. Esto permitió que accediera al poder en 1916 el candidato por la Unión Cívica Radical Hipólito Yrigoyen. Con la llegada de Juárez Celman en 1886 al poder, se confirma la vigencia de un sistema político basado en el fraude y la exclusión de las grandes mayorías de la participación y representación política. Un grupo de jóvenes comenzará a organizar un nuevo espacio político donde dejan en claro que ha llegado la hora de la juventud. Leandro Alem se convierte en el líder natural del movimiento y quedaría conformada la Unión Cívica de la Juventud. En 1889 tendrá lugar una nueva junta política. Vuelve a hacer uso de la palabra Leandro Alem y Mitre. Finalizado el acto se realiza una marcha por la ciudad y se reafirman los principios democráticos. Es el nacimiento de la Unión Cívica. Alem convoca en 1891 al Comité Nacional y entre los presentes se encuentran Martín Irigoyen, Hipólito Yrigoyen y Marcelo Alvear, quienes juntos con un grupo de dirigentes y afiliados serán los gestores del nacimiento de un nuevo grupo político, la Unión Cívica Radical. El 2 de abril de 1916 fueron las primeras elecciones en la historia argentina en adoptar la Ley Sanz Peña, por lo cual es considerado el primer gobierno democrático de la historia argentina. La fórmula Irigoyen-Luna se impuso superando la fórmula del Partido Conservador. El triunfo electoral se significó que por primera vez un amplio sector social excluido hasta entonces de los puestos públicos de dirección llegaba a la conducción de diferentes ámbitos estatales. Durante los primeros años de su gobierno, Irigoyen se manejó por medio de decretos, puesto que muchas de las iniciativas que enviaba al Congreso no prosperaban por la mayoría conservadora aún imperante. Fue el primer presidente en mantener una línea nacionalista, convencido de que el país tenía que manejar su propia moneda y su propio crédito, tener control del transporte y sus redes de energías y explotación petrolera, además de la defensa del patrimonio nacional. Irigoyen procuró contener el expansionismo de los grandes grupos económicos extranjeros que actuaban en el país. El radicalismo mostró una tendencia económica que se apartaba del liberalismo clásico a partir de la intervención del Estado en la economía. Irigoyen debió enfrentar en la Argentina los problemas derivados de la Primera Guerra Mundial. Su política fue mantener la neutralidad, que implicaba, en términos económicos, continuar con el abastecimiento de aliados. La decisión más destacada durante el gobierno radical fue la creación de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que luego sería la empresa más grande del país. Durante el gobierno de Irigoyen estalló en Córdoba el movimiento de reforma universitaria. Esto fue un movimiento de proyecto juvenil para democratizar la universidad y otorgarle un carácter científico. Durante el curso del conflicto y a pedido de los estudiantes, el presidente Irigoyen intervino 2 veces en la universidad para que se reformaran los estatutos y se realizaran nuevas elecciones de sus autoridades. La reforma universitaria dio origen a una amplia tendencia de activismo estudiantil. La política internacional de Irigoyen fue motivo de fuertes discusiones, incluso en el seno del radicalismo. Básicamente, sostuvo una política que puso un fuerte acento sobre las cuestiones de la autodeterminación e igualdad de las naciones frente a las grandes potencias. La oposición interna y extrapartidaria criticó las decisiones del radicalismo, utilizando el argumento de que esto llevaría al aislamiento del país. La política laboral del gobierno radical fue sumamente contradictoria. Por un lado,
impulsó la sanción de leyes laborales y mandó al Congreso un proyecto de Código de Trabajo, en un sentido coincidente con los reclamos que los socialistas y el movimiento obrero venían realizando desde décadas atrás. Además, actuó como mediador en numerosos conflictos laborales, promoviendo la negociación de acuerdos basados en la justicia social. Pero por otro lado, mantuvo relaciones muy conflictivas con el Partido Socialista, que tenía una importante representación parlamentaria, y con el sector mayoritario del movimiento obrero, negándole su derecho de representar a los trabajadores argentinos en el acto de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que el gobierno argentino fue seriamente reprendido por el organismo internacional.